Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Larrondo. Yo estoy coordinando este curso, Ciudadanías Activas. Quería darles la bienvenida. En este encuentro en primer lugar, les voy a contar un poco del curso, por qué estamos ofreciendo este curso gratuito, este curso que es especialmente pensado para docentes en actividad. Obviamente, cuando hablamos de docentes, hablamos también de quienes tienen cargos directivos, ¿sí? Y auxiliares y docentes de distintas materias. Si bien creemos que muchos de ustedes están a cargo de materias como construcción de la ciudadanía o- o historia o materias vinculadas más al área de ciencias sociales, es un curso pensado para todos los docentes porque la construcción de la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos son contenidos transversales de interés para muchas materias. En primer lugar, les quiero contar, eh, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Marina Rondo, soy investigadora del CONICET, y soy docente de la asignatura, de la materia práctica de la enseñanza del profesorado de sociología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Eh, en este lugar básicamente soy docente de docentes, soy formadora de docentes, yo también soy profesora de secundaria, si bien, bueno, ya no estoy ejerciendo frente al aula con alumnos, sí voy siempre a las escuelas a acompañar a mis practicantes y estoy en contacto permanente, estoy todo el tiempo en las escuelas secundarias eh, formando docentes. Y estoy en contacto con muchos docentes, con lo que enseñan, con los inconvenientes que tienen para enseñar y digamos, y con las posibilidades que tienen para enseñar. Eh, y les cuento un poco por qué surge este curso. Este curso surge del programa de investigación en Derechos Humanos y Ciudadanías del Instituto de Desarrollo Económico y Social, del IDES, que les voy a dejar la página web para que puedan indagar en esta institución. ¿Qué es el IDES? Está cumpliendo 60 años este año, es una de las instituciones, de los primeros institutos de investigación en ciencias sociales, es de los más antiguos de Argentina, de los pioneros que crearon un espacio para desarrollar la investigación científica de ciencias sociales y de economía en un momento, bueno, hoy también, pero en un momento, como dice su nombre, donde el desarrollo estaba en un eje central del debate público, del debate de las políticas públicas y de las ciencias sociales. Desde hace 60 años, el IDES es una institución de referencia en investigación en ciencias sociales. Actualmente estamos incorporados al Sistema Científico Tecnológico Nacional porque somos un sede de doble dependencia con CONICET. ¿Sí? El programa en Derechos Humanos y Ciudadanías está ubicado en el Centro de Investigaciones Sociales IDES CONICET. Eh, eh, por lo tanto, la mayoría de los miembros que formamos parte del grupo de investigación somos investigadores del CONICET. Eh, Dentro de las tareas de investigación, nosotros no nos dedicamos solamente a investigar temas vinculados a derechos humanos y ciudadanía, somos muchos investigadores, investigamos temas de género, de juventudes, que es mi caso, de medio ambiente, de derechos medioambientales, de luchas medioambientales, migrantes y distintos problemas vinculados a todas y ciudadanías transnacionales, distintos problemas vinculados a estos grandes núcleos étnicos que yo mencioné. Dentro de nuestras actividades como investigadores y como muchos somos docentes universitarios, una de nuestras tareas es la extensión a la comunidad, o sea, difundir lo que nosotros producimos y las teorías con las cuales nosotros trabajamos a un público más amplio. Esto es una de las tareas que hacemos y también es un poco la obligación de todos los investigadores, y las ciencias sociales también lo hacemos. Eh, y básicamente este curso surge, nuestra primera, nuestra primera proyecto de extensión fue una página web
que ahora se las voy a compartir, y esta página web de alguna manera lo que hace es la base de este curso, ¿sí? Todos los temas que vamos a tocar en este curso remiten a lo que nosotros planteamos y desarrollamos y mostramos en primera instancia en esa página web. Nuestra idea es que usen como bibliografía, como fuente de referencia. Vamos a compartirla ahora. Esta es la página web de nuestro grupo. Esta página web la pensamos especialmente para dos tipos de públicos. Unos son los docentes para que utilicen con los estudiantes y otros son los propios movimientos sociales que hacen tareas de capacitación y de reflexión y de lectura y que también está pensada para ellos. Nuestra página se llama Ciudadanías Activas, Experiencias y Luchas por la Ampliación de Derechos. Acá van a encontrar material, conceptual. Bueno, acá les contamos. ¿Qué encontramos acá? Como dice acá, esta página está orientada a fomentar la reflexión y el análisis. Hay materiales escritos y visuales preparados para trabajar y también hay distintas estrategias didácticas para que ustedes puedan implementar directamente con los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, sigue con temas de derechos humanos. Les quería mostrar estas secciones. En materiales didácticos tenemos lecturas, tenemos distintos textos que se pueden bajar para trabajar los temas de derechos humanos y ciudadanías que presentamos y los conceptos con los cuales presentamos, digamos, tienen que recorrer la página. Fotografía. Hay historias fotográficas de muy buena calidad, con historias de vida a través de la fotografía. Solamente estoy ejemplificando, ¿sí? Y directamente también elaboramos fichas de trabajo, ¿sí? Que son actividades para trabajar directamente con los estudiantes sobre estos distintos contenidos. Ciudadanía, feminismo, por ejemplo, luchas ciudadanas. Son actividades armadas ya. Algunas les pueden gustar más, otras menos. Somos conscientes de que ustedes son los profesionales de la educación, nosotros, bueno, también, pero bueno, los que están en el día a día y saben qué actividades y estrategias funcionan y no funcionan son los docentes. Creemos que esto les puede servir a muchos, otras actividades son mejorables, pero hay propuestas para trabajar acá, para trabajar directamente en el aula. Hay muchos más materiales, los invitamos. Hay una biblioteca virtual con material de lectura teórica, conceptual y relacionada con las luchas ciudadanas, los derechos humanos y las ciudadanías, ¿sí? ¿Por qué fui a la página? Bueno, como les decía, este curso se basa en los contenidos de esta página, los amplía y genera nuevas propuestas. El curso es la segunda actividad de extensión que planteamos con el programa de investigaciones, con el resto de mis compañeros de equipo, algunos de los cuales van a estar también dando sus clases en las clases subsiguientes. Entonces, la página por un lado y el curso que la complementa, amplía y suma nuevas propuestas. Este curso tiene un total de 6 clases, si no me equivoco, puedo tener un error, donde vamos a ir recorriendo o bien temas, ¿sí? O estrategias didácticas y metodológicas para trabajar estos temas, ¿sí? Voy a hacer un breve recorrido. En esta primera clase, que va a continuar cuando se sume la doctora Elizabeth Shalim, que es
la directora del programa de investigaciones, que es investigadora superior del CONICET y que tiene una muy amplia y vasta trayectoria académica y trayectoria profesional en el campo del estudio de las luchas ciudadanas, de las memorias y de temas de trabajo y feminización del trabajo. Bueno, su carrera es muy larga, muchos de ustedes la conocen. También trabajó temas de la escuela, de los temas de escuela y memoria. Así que ella es una, digamos, de las mayores especialistas que hay en el país y también en la región en estos temas, en temas de derechos humanos, ciudadanía y memorias. Bueno, enseguida se nos va a sumar en la segunda, en un ratito se nos va a sumar para esta primer clase, que es más de un recorrido conceptual, de un recorrido de reflexión teórica y de un repaso de las luchas ciudadanas y de estos conceptos que son nodales tanto en la página como en este curso, ¿sí? Quería aclarar que este curso, y esto es muy importante, porque este curso fue pensado, como les decía, como tarea de extensión. Nosotros nos presentamos a un financiamiento para poder llevarlo a cabo, porque pensamos este curso en un primer momento de manera presencial, y para obtener recursos para llevarlo adelante, nos presentamos al subsidio metropolitano del Fondo para las Artes, las Ciencias y las Ciencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo ganamos un financiamiento para desarrollar este curso. Cuando lo íbamos a comenzar, que estaba pensado para un grupo mucho más acotado de docentes, que estábamos pensando cómo seleccionarlos, porque iba a ser en presencial en la sede del IDES, pero bueno, luego llegó la pandemia, teníamos el subsidio otorgado y nos preguntamos qué podemos hacer y decidimos usar esos recursos para hacerlo de manera virtual, para llegar a más docentes, porque bueno, no hay un límite. Bueno, hay un límite técnico que es la cantidad de inscriptos, pero este curso que fue pensado inicialmente para la capacidad del auditorio del IDES, ahora vamos a estar llegando y vamos a hacer muchísimos más, con lo cual es buenísimo y con lo cual también aprovechamos para usar estos fondos que son públicos para llegar a más docentes, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, porque el subsidio lo otorga el gobierno de la ciudad, sino para docentes de todo el país, porque se puede anotar cualquier docente. Los contenidos obviamente son transversales, van a servir a todos, como ya dije, docentes que den clase tanto en materias más vinculadas tradicionalmente a los derechos humanos y las ciudadanías y a otro tipo de materias, a docentes auxiliares, a todos quienes están involucrados activamente en estos temas. Bueno, como les decía, esta primera clase, la que se nos va a sumar Elizabeth Sheldon enseguida, es un abordaje más conceptual, más vinculado a las luchas ciudadanas y a reflexiones contemporáneas sobre estos temas, que son temas que siempre están en permanente cambio y en permanente repensar, no solo por quienes los piensan o los investigamos. A mí no me gusta, digamos, no me siento muy cómoda con pensarnos como intelectuales, somos investigadores y estamos en actividad y estamos permanentemente en interacción con nuestros objetos de estudio y también con quienes usan activamente el conocimiento que producimos. Entonces es como este intercambio. La segunda clase es una clase que da a Agustina Triquel, que también es investigadora del CONICET, pero además es artista, es fotógrafa y trabaja en nuestro grupo de investigación. Y ella hace muchos años que trabaja con adolescentes y con jóvenes y con docentes en el abordaje, en el uso de la fotografía. Y cuando digo uso, hablo de un sentido muy amplio, de la fotografía y las imágenes en general para trabajar estos temas y para enseñar y aprender sobre estos temas. Es una perspectiva bien activa por parte de los estudiantes. Entonces, va a ser de mucha utilidad para quienes les gusta, para los docentes que
que les gusta y que conocen y que les interesa la fotografía, genial, pero para los que no, también, porque el trabajo con las imágenes es diverso, no tiene que ver solo con ser un fotógrafo o hacerlo activamente. Hoy en día todos somos fotógrafos prácticamente porque nos sacamos muchas fotos, digamos, la imagen está presente en toda nuestra vida, seamos jóvenes, adultos, suele estar presente. Eh, Otra de las clases va a estar Marina Alberger, que es una especialista en enseñanza de la literatura. Nuevamente, no es para profesores de lengua y literatura, de prácticas del lenguaje, es un abordaje que nos invita a usar la literatura y de qué modos concretos, ¿no? Todas estas clases tienen propuestas concretas para trabajar en el aula, ¿sí? Son abordajes muy pensados en lo que les puede servir. Eh, con Marina vamos a trabajar cómo usar la literatura para abordar temas difíciles, ¿no? Los temas de derechos humanos y ciudadanías tienen temas controvertidos, temas de difícil abordaje y temas que pueden ser trabajados mejor a partir de las obras literarias. Ya les mostré en la página web que hay muchas, bueno, con Marina van a trabajar en otras. Luego hay una clase con Eleonor Faur, que es una especialista en temas de género. Todos ustedes seguramente saben que las escuelas estos últimos 2 o 3 años estuvieron muy atravesadas por las luchas por las luchas o por el planteo de demandas o por la fuerte presencia de temáticas vinculadas a las cuestiones de desigualdad de género, de identidades sexoafectivas, ¿sí? Bueno, todas estas temáticas, yo soy investigadora de juventudes, han estado muy presentes en la escuela secundaria, sea porque los alumnos las están reclamando activamente junto con la educación sexual integral, que sabemos todos los inconvenientes que está teniendo para su implementación, inconvenientes que tienen mucho que ver con factores que exceden nuestra voluntad, pero que también está bueno tener herramientas y que esto lo piden mucho los docentes y también los estudiantes. Los estudiantes demandan muy activamente educación sexual integral. Y cuando hablamos de educación sexual integral, también está de la mano con las cuestiones de las reivindicaciones de género y de identidades sexoafectivas. Entonces, con Eleonor vamos a trabajar esto y también vamos a trabajar qué problemáticas concretas aparecen en la escuela en relación a esto. Ella investigó mucho sobre qué están haciendo las escuelas, qué problemas están teniendo, porque, bueno, también entre los jóvenes esto no siempre es armonioso, a veces genera conflictos y, bueno, qué está pasando, vamos a hacer eso también va a estar en esta clase, porque además el género y la identidad sexoafectiva de los estudiantes es un eje central de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, de la práctica de ciudadanía. Por otro lado, vamos a tener una clase sobre de herramientas de TICS para la enseñanza de la ciudadanía, de los distintos temas que abarca, con la profesora Julieta Gómez. Esta clase está pensada porque cuando uno dice TICS, a muchos y más hoy en día con la pandemia que estamos agobiados de pantallas y que estamos totalmente, muy fuertemente demandados y en este sentido, bueno, también valoro mucho el interés que han mostrado por hacer este curso, que es nuevamente pasar un rato frente a la pantalla, que es lo que estamos haciendo mucho, y somos muy conscientes de que a los docentes, no a todos, pero a muchos nos cuesta incorporar las TICs. Ahora nos vimos obligados por las circunstancias y eso creemos que cambió bastante la relación de los docentes con las TICs, pero nos sigue costando y además es bueno recordar que esta pandemia se va a terminar y que vamos a volver al aula y que cuando volvamos al aula también vamos a tener que seguir usando las TICs por 2 motivos. Porque son parte de nuestra vida, pero porque además tienen muchas potencialidades y muchas herramientas que quizás no estamos usando porque no conocemos. Con Julieta la idea es que veamos qué herramientas online hay disponibles
fáciles de usar y accesibles para trabajar temas vinculados a las ciencias sociales. Acá sí es un poquito más, entre comillas, disciplinar, y van a haber una infinidad de recursos que son útiles para trabajar temas de derechos humanos y de ciudadanías, que son contenidos que tienen que tienen una relación un poquito más cercana con las ciencias sociales y con herramientas, digamos, tecnológicas que tienen más que ver con, bueno, no les quiero, no les quiero adelantar mucho, así es como sorpresa. Y la última clase voy a volver yo, vamos a hacer una clase sobre participación en la escuela, que es un derecho ciudadano también, el tema es ciudadanía juveniles. Es un tema que tiene que ver con un derecho parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es el derecho a la participación y todas las leyes educativas que se vinculan con eso, la formación de centros de estudiantes, de los consejos de convivencia, todos esos espacios participativos que existen en las escuelas o, si no existen, deberían existir, y cómo podemos trabajarlo y cómo los docentes podemos acompañar, ¿sí? Para poder acompañar determinados procesos, que en cierta medida es parte de nuestra tarea. Primero hay que entenderlos bien a qué van. Cuando uno piensa en centros de estudiantes suele pensar en conflictividad y en realidad es algo mucho más amplio, mucho más rico, mucho más abarcativo. Y sobre eso vamos a trabajar en la última clase. Y obviamente también vamos a hablar de un poco más amplio de ciudadanías juveniles, de cómo los jóvenes participan también por fuera de la escuela, qué es lo que están pidiendo, por qué motivos salen a la calle o arman movidas en las redes sociales, o qué formas de participación encuentran y de expresión de sus intereses y de su singularidad. Entonces, bueno, bienvenidos al curso. De mi parte y de parte de quienes hacemos el programa de investigaciones en derechos humanos y ciudadanía del IDES, les agradecemos enormemente el interés, los invitamos a que participen, a que digamos, a que sigan el curso hasta el final y esperamos darles herramientas que les sirvan, que les resulten útiles, y que el curso les resulte algo rico, enriquecedor, y muy productivo realmente de hacer, porque sabemos que el tiempo hoy frente a una pantalla vale oro y estamos muy agradecidos de que ustedes estén acá acompañando y aprendiendo con la propuesta, con lo que nosotros armamos para los docentes. Muchas gracias. Enseguida la clase continúa, se suma Elizabeth Schelling. Bueno, vamos a empezar con un recorrido conceptual de la mano de Chevy. Como les decía anteriormente, nuestra propuesta está basada, la página, la propuesta del curso está basada en un andamiaje conceptual sobre la ciudadanía, los derechos, las luchas ciudadanas, y en esta primera clase nos parece importante que podamos dedicarle un tiempo a reflexionar sobre esto y hacer este recorrido, que es lo que justamente articula todo el contenido, tanto de la página como de las distintas clases y, digamos, de nuestro interés como grupo de investigación en general. Entonces, la idea es que digamos, que podamos hacerlo de la mano de Chevy. Bueno, Chevy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como... Un gusto tratar de conversar, aunque sea por este medio que no nos terminamos de acostumbrar a él, pero por lo menos tener un diálogo, que no va a ser un diálogo con Marina, que también se transmitirá como diálogo con todos y todas ustedes. Que no nos terminamos de acostumbrar, pero como decía antes, que nos permite llegar a más docentes y compartirlo con más gente, que también, digamos, es la potencialidad. A pesar de esto, también nos permite eso.
Bueno, lo que queríamos empezar pensando es justamente en la noción de ciudadanía que nosotros la pensamos como que está muy presente en la escuela, pero que es una concepción más compleja y multidimensional que la que solemos usar muchas veces, no solo en el aula, sino también en general. Y en el vocabulario de todos los días, del sentido común, y cómo pensás vos y cómo se ha pensado desde una dimensión más compleja y qué dimensiones abarca esta idea de ciudadanía activa y cómo surge este concepto en relación a formas más tradicionales de entender la idea de ciudadanía. Bueno, empecemos con eso que vos decís de forma más tradicional. En el lenguaje cotidiano y tradicional, ciudadanía quiere decir cuál es la nacionalidad. O sea, cuando llenas un formulario, te dice ciudadano de Argentina. En todo caso, después dirá nativo, naturalizado, lo que fuera, pero la idea de ciudadanía está muy vinculado ni siquiera con una noción de nación como cultura, sino nación como país. ¿De qué país sos ciudadano? Y, y de quién te dio el documento. ¿Mm? Digamos, esa es, entonces, inclusive muchas veces, cuando hay migrantes, gente que se va de un país a otro y por ahí no tiene los papeles, se los llama indocumentados, se los llama ilegales, se los llaman de muchas maneras, pero a lo que se refiere es que le falta un papel, un documento que indica su pertenencia. Entonces, la noción de ciudadanía está muy ligada a una noción de pertenencia a una comunidad política, que es un país. O sea, que tiene que ver con el documento, pero que tiene que ver con otras cosas, que de ser parte de esa comunidad política. ¿Qué son esas otras cosas? Por ser ciudadano o ciudadana de un país, tenemos ciertos derechos, pero también tenemos ciertas responsabilidades. ¿Y qué son esos derechos y qué son esas responsabilidades? No es algo que está establecido de una vez y para siempre, sino que se van transformando históricamente. Ser ciudadano o ciudadana hoy en día de un país es bastante distinto de ser ciudadano o ciudadana hace 200 años. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es esto que hace alusión a lo que vos decías, Marina, que tiene que ver con las luchas. Una puede, hoy en día decimos, ser ciudadano te da derechos, te da derecho al voto, bueno, pero hace no mucho, hace 80 años, el derecho al voto no era universal, no era para todos, ni para todas, en todo caso era para los hombres de cierta edad, las mujeres no votaban, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra ampliar ese derecho de ciudadanía, que es un derecho al voto? Nadie lo otorga, porque sí. Más bien es una lucha para conseguirlo. La noción de una ciudadanía activa, entonces, hace alusión a la idea de que ganar derechos se logra a través de luchas. Ningún poderoso otorga por buena voluntad. Son luchas sociales y políticas, porque la noción de ciudadanía implica la ampliación de la comunidad. Y al ampliar la comunidad se diluye en algún sentido el poder. Entonces, un monarca, con una idea de una monarquía, no necesariamente tenés una ciudadanía activa, porque el monarca tiene un poder de decisión sobre muchos aspectos de la vida que no da lugar a que haya posibilidad de participación. Y ahí es donde, en nuestra manera de pensar el tema, insistimos en que
los derechos se conquistan y para conquistarlos hay que luchar. Y que de poderes centralizados y cerrados, a través de las luchas sociales, esos poderes se van ampliando. Un poco esa es la idea, no sé si con esto, digamos, es como, para empezar, me parece que esto da Sí, y una idea general. Después podemos entrar a cada uno de los aspectos o de los grupos humanos que luchan por ampliar la ciudadanía. antes de entrar por ahí a los grupos y a las luchas más, por ahí más paradigmáticas o más significativas, lo que te quería preguntar es esta diferencia entre, digamos, este conjunto de, como si uno dijera, bueno, atributos fijos que te otorgan, ¿no? Para pensar la ciudadanía, que es una idea, digamos, superada y en parte, digamos, medio errada, ¿no? Este cambio en la conceptualización tiene que ver porque las luchas ciudadanas se dieron, digamos, uno podría ubicar un punto fundante en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Porque, digamos, en eso, producto de una lucha que sea, digamos, digamos, la condición de hombre, de ciudadano, aparece un poco ahí. Sin embargo, esto justamente que, digamos, la conquista de estos derechos viene desde ahí, sin embargo, tengo la sensación de que no siempre, justamente, cuando hay un cambio en la conceptualización de la ciudadanía, si es que lo hay, de pensarlo como lucha antes que como atributo, ¿hay algún autor Bueno, una podría, digamos, marcar, más que autores, porque no sé si tiene mucho sentido, la noción de ciudadanía sí es una noción occidental vinculada con la Revolución Francesa, y de ahí sale la noción de derechos, derechos de ciudadanía y derechos humanos más en general, o en general se pone como punto de partida la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, en una tradición liberal occidental, llamémoslo. Y sí, hay un fuerte componente de estas nociones que vienen de ahí. Pero también uno puede decir que hay otras corrientes u otras maneras de pensarlo que ponen el énfasis no tanto en los derechos que tiene cada individuo y el reconocimiento de los derechos individuales que vienen de ese liberalismo, de esa tradición, sino la noción de pertenencia a una comunidad. O sea, el hecho de que ser ciudadano o ciudadana te pone, te hace partícipe de una comunidad, de una sociedad, de un grupo. Pensemos en ese sentido que en muchas culturas, cuando hay transgresiones importantes, el castigo mayor que se puede dar es echar a la persona de la comunidad. O sea, que alguien sea, en muchas culturas tribales y qué sé yo, el ostracismo es casi peor que la muerte. Porque si cometiste un crimen, una cosa es que te maten, porque hay pena de muerte en esa comunidad, pero que te echen, claro, es lo denigrante que puede existir. Entonces, la noción de ciudadanía también tiene esta otra manera de ser pensada, como ser partícipe de una comunidad. Y al ser partícipe de una comunidad, una tiene ciertas responsabilidades hacia la comunidad y tiene ciertas prerrogativas por ser miembro de esa comunidad. Y normalmente ahí la noción de ciudadanía, en esta noción más comunitaria, si se quiere, uno dice, bueno, distintos subgrupos dentro de la comunidad nacional lucha por ampliar los derechos, lucha por ser considerada también tan ciudadana como otros y otras. claro. Estas han sido las luchas de los derechos civiles en los Estados Unidos, de los afroamericanos, de los grupos, de los pueblos originarios, de las mujeres, de muchos
categorías sociales que han estado oprimidas, que no han tenido la totalidad de los derechos, y que las luchas sociales son para la ampliación de esos derechos y por la ampliación de una noción de igualdad. En todo caso, después vemos esto de la igualdad de derechos. Esta es una parte que podemos profundizar un poquito, pero yo no quiero dejar de lado, y quizás inclusive creo que en nuestra página web de Ciudadanías Activas está un poquito menos resaltado, pero que en todo caso después les explico por qué pienso que este es un momento crucial para retomar la noción de responsabilidades. Entonces, que la ciudadanía implica derechos y lucha por derechos, pero también implica responsabilidades hacia la comunidad de la cual uno es miembro. ¿Podés ampliar un poquito en esto? Y bueno, esto es... ¿Por qué te parece crucial ahora esto también, no? Bueno, es crucial ahora por la pandemia. Claro. O sea, yo creo que situaciones de crisis y situaciones como la que estamos viviendo, de una emergencia social, ponen en juego esta pertenencia a la comunidad de una manera diferente. Y ahí la responsabilidad social hacia los y las otros es fundamental. Una lo puede poner en clave del país o de la nación, o lo puede poner en clave universal. A mí me gustaría más ponerlo en clave universal. No me importa si a quien yo tengo que cuidar y tengo que proteger y soy responsable de cuidarme yo y cuidar a los otros. Pero, por ejemplo, con todos los temas que tienen que ver desde los barbijos en adelante, ¿a quién estoy cuidando? ¿Cuál es mi responsabilidad social frente a los otros miembros de la comunidad para no transmitir, para parar la transmisión, para no infectarme, para no infectar? O sea, ahí hay una serie de cosas alrededor de la responsabilidad que me parece que son cruciales. Esto lo pongo en términos de enfermedad, pero también uno lo podría poner en términos de recursos, en términos de solidaridad social. La solidaridad la hago porque soy buena. La responsabilidad no es solo porque soy buena, sino porque hay una responsabilidad de frente a lo que está pasando, frente a la emergencia, que requeriría una ciudadanía activa, no solo en las luchas para conseguir derechos, sino en las luchas para proteger a toda la comunidad. Claro. Y es una responsabilidad que uno no puede pensar, porque es muy interesante esto, y a veces también los que trabajamos temas de derechos nos incomoda, ¿no? Cuando esto es algo que dicen muchas veces, que se dice muchas veces de, bueno, están los derechos, pero también las obligaciones y las responsabilidades. Y uno tradicionalmente dice, bueno, no está muy cómodo con esta idea. Y sin embargo, hoy, como vos mencionás, esto está en primer plano, y la responsabilidad, obviamente lo que vos estás mencionando aparece en varias dimensiones. Una es la responsabilidad individual, ¿no? Uno con la comunidad, obviamente la responsabilidad estatal de protección y de esto que vos estás diciendo, y también la responsabilidad colectiva, que es la más, a veces, bueno, está bueno pensar cómo articular, ¿no?, lo colectivo para llevar adelante esta responsabilidad. Claro, porque en la noción, yo empecé hablando de ciudadanía como el documento que te dice que sos de un país, con lo cual uno piensa, tengo derechos, y quien es responsable de proteger y de promocionar mis derechos es el Estado. Entonces voy a reclamarle al Estado. Y le reclamo al Estado y le reclamo al Estado. La noción de ciudadanía siempre tiene como contrapartida a los grupos humanos y un Estado que es quien, en principio, es responsable de garantizar los derechos. Entonces, una puede decir, bueno, es el Estado el que es ahora responsable de todo lo que nos necesitamos en función de lo que está pasando,
¿O hay también una responsabilidad social más diluida, pero que también es fundamental en estos casos? Eh, yo recuerdo hace unos años hubo un organismo internacional que planteó este juego de responsabilidades y derechos en relación a la ciudadanía. Porque también, más allá de lo que pasa en cada país, tenemos otra noción de derechos que son los derechos humanos universales, que son universales, que no, ahí las fronteras de países no cuentan. Entonces, y la pregunta era, si nosotros podemos hacer listas de derechos, sea llamémoslo humanos, llamémoslo ciudadanos, como quieran. Y uno va viendo y dice derecho a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales, derechos colectivos, un montón de listas de derechos que se pueden ir haciendo. ¿Cuál sería la lista de responsabilidades? ¿Podemos pensar en una lista de responsabilidades paralela a la lista de derechos? Normalmente nos dicen que nuestra responsabilidad por ser miembros de una sociedad, por ser ciudadanos argentinos, son dos. Votar en aquellos lugares donde el voto es obligatorio, en muchos países donde el voto no es obligatorio, así que ni siquiera tenemos la responsabilidad de votar si no queremos, y pagar impuestos, para que el Estado tenga fondos para hacer lo que tiene que hacer. Y cumplir la ley en general. Y cumplir la ley. Eso. Esas son nuestras responsabilidades, ¿eso es todo? Yo creo que momentos como este nos pone sobre el tapete que la responsabilidad social y política nuestra es otra, nos hace repensar la noción de responsabilidad. Y en parte eso también amplía, no sé si amplía, pero le da otro matiz a la noción misma de ciudadanía, ¿no? Porque si bien está contenida, es lo que vos decías, no estamos tan acostumbrados a pensar en la responsabilidad y hoy en día uno también, dadas las coyunturas, dadas, digamos, bueno, ciertas posturas de ciertos grupos, uno puede pensar que la responsabilidad también es una lucha. Exactamente, exactamente. En el extremo tenés razón, es llevar a eso. Porque nosotros venimos y personalmente y como grupo de trabajo y como equipo y como distintos equipos y distintas gentes con las cuales uno ha trabajado a lo largo de años y décadas, venimos estudiando pues, las luchas por los derechos. Entonces, yo trabajé toda la vida, o gran parte de mi vida, con la noción de movimientos sociales. Los movimientos sociales son movimientos no necesariamente vinculados a partidos políticos, de grupos humanos que luchan por una inclusión en el sistema sociopolítico vigente, sociopolítico, económico, lo que quieran. Entonces vamos a tener las luchas sindicales. Es para ampliar los derechos de los trabajadores, para expandir tanto la cobertura, o sea, a quién se considera trabajador o trabajadora con derechos y qué derechos tiene. Pensemos que esto está muy vigente con el tema de los chicos y chicas que trabajan en las economías de plataforma, lo que se llama Rappi, Globo, ¿no? en este momento está con eso, pero pensemos que, por ejemplo, un oficio, históricamente, de hace muchísimo tiempo, como el empleo doméstico, Claro. Tiene su reglamento de derechos desde hace muy poco tiempo. Y no solo eso, sino que además no se cumple. Claro. O sea, básicamente son mujeres, las mujeres que trabajan en el empleo doméstico, la proporción de mujeres que está registrada como trabajadora y que tiene sus derechos y su jubilación y su obra social y todo lo demás vinculado a los derechos de los y las trabajadoras, no llega ni al 20%. Todos los demás son trabajos que no están registrados. Y es una de las profesiones más
ya ni decir Sí, antigua. por eso, o sea, lo de Rappi es nuevito. Sí, sí, sí. Lo de Rappi es nuevito, esto no tiene nada de nuevo. Y sin embargo, entonces, uno puede decir, hay luchas por la ampliación de los derechos de los y las trabajadoras, o de que los y las trabajadoras tengan más derechos. ¿No? Eso es histórico, es viejo, viene de hace mucho tiempo, el sindicalismo, el derecho a la huelga, la limitación del número de horas de trabajo por semana, o sea, toda una serie de conquistas que tienen que ver con la condición de trabajadora. En términos de grupos humanos, las mujeres, los derechos de voto de las mujeres, pero también los derechos a una vida sin violencia, Claro. que es el tema que está ahora sobre el tapete. O sea, cómo limitar, o sea, tradicionalmente la subordinación de las mujeres significaba que eran sujetas de distintos tipos de violencia, distintos tipos de opresiones frente a las cuales no tenían o no teníamos instrumentos. Poco a poco se fueron logrando transformaciones sobre la base de luchas, nada se dio gratis. Inclusive hoy en día podemos decir que muchas de los, inclusive derechos que están reconocidos legalmente, no están vigentes. O sea, si miramos una buena parte de lo que hacen nuestros jueces y fiscales en juicios que tienen que ver con violencia hacia las mujeres, es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que llamamos machismo, machirulismo, patriarcado, pónganle los nombres que quieran, más peyorativo, menos peyorativo. Pero la idea de que si una mujer es violada, por algo será, algo habrá hecho, la pollera estaba 10 centímetros más corta, o sea, la culpa la tiene la mujer, no es que aquí hubo un violador de por medio. Entonces, ahí es otro tipo de luchas, pero también se van a lograr conquistas a partir de luchas. Los pueblos originarios podemos hacer una historia parecida, o sea, podemos tomar distintos, los LGTB, el reconocimiento de derechos, y se van logrando conquistas. Por eso la idea es que los derechos se conquistan. Y a veces son luchas que llevan, como vos decías, llevan muchos años y oleadas de avance y retroceso permanente. Muchísimos retrocesos. Oleadas, en este momento, para tomar o sea, hemos tenido un avance importante en términos de derechos de familia, con el Código Civil de hace un par de años, en términos del reconocimiento de los derechos de niños y niñas a definir en casos de conflicto cómo quieren vivir. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que frente a una adopción o algo por el estilo de un chico o chica de 12 años, hay que escuchar al chico o chica. Frente a un conflicto en una pareja que se separó sobre quién tiene la patria potestad con ese chico, con quién va a vivir y con quién no va a vivir, hay que escuchar la voz del chico. Esto hace 30 años, los chicos no tenían ningún derecho a la voz en nada. Uno podría decir que quizás, un poco me equivoco, porque ya en la última clase, cuando veamos ciudadanías juveniles, vamos a volver a esto. Quizás es el único grupo que sus derechos se fueron ampliando sin que, porque los niños pequeños. No. Digamos, hay grupos de investigadores que se dedican a estudiar la participación infantil y juvenil y la participación política, pero bueno, no es que necesariamente salieron a la calle a pedir. No, bueno, pero porque hay dos. Es un movimiento de ampliación de derechos que también es muy, en la historia es muy reciente, ¿no? Porque si bien no son ciudadanos, esto es un ejemplo muy interesante, según mi perspectiva, no sé si vos la compartís, al principio cuando decías, bueno, en general la ciudadanía se pensaba a partir de la nacionalidad y en realidad la ciudadanía como práctica, porque uno puede decir que los niños y los jóvenes no son ciudadanos plenos, pero cuando ya llegan
el concepto de autonomía progresiva supone que van justamente adquiriendo progresivamente ciertas, digamos, ciertas potestades, ciertas capacidades, y a medida que van acercándose, a medida que van creciendo, uno puede decir que esta voz adquiere más fuerza y la participación cuando son, digamos, jóvenes adultos, es, digamos, también una práctica ciudadana, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es que la ciudadanía, por ahí el derecho al voto tiene un límite de edad, pero Claro, la voz no. no. Pero también a lo que vos haces alusión, a que los chicos no salieron y las chicas no salieron a la calle a reclamar sus derechos, es que las luchas por la ciudadanía pueden ser de los propios y las propios sujetos, y puede ser de otros y de otras que luchan no necesariamente por cosas que los atañen a ellos directamente, sino Esto es que muy importante. se sienten responsables, y aquí es una responsabilidad social asumida por el bienestar de otros y otras. Y yo creo que ese núcleo, perdón, ese núcleo es el núcleo central de esto que estábamos hablando de la responsabilidad, de ampliar de quebrar el individualismo, de que solo me ocupo de lo que me atañe a mí, y pensar en el colectivo y sentirse responsable por lo que le pasa al resto de la gente y no necesariamente a mí. Entonces, hay grupos que pueden pelear por sí mismos. Las mujeres, es clarísimo que el movimiento de mujeres es quien logró avances. Con los chicos o con migrantes, por ejemplo, hay muchísimas otras categorías que pueden ser profesionales, que pueden ser humanitarias en general, que van a defender y a tratar de ampliar los derechos de migrantes, aun cuando los propios migrantes tengan poca voz o se les dé poco lugar. Sí, hay activismo migratorio, pero también hay otras voces que ayudan en ese activismo migratorio, como lo puede haber con los chicos, no, con la infancia y la juventud, ¿no? Claro, sí, y no, es muy interesante cómo se van entrelazando, bueno, esto, luchas, solidaridad y también solidaridad para las luchas, digamos, solidaridad y responsabilidad, ¿no? Está todo entrelazado. Y volviendo un poco si bien lo fuiste mencionando, pero para ponerle un poco, si vos tuvieras que decir, sabemos que todos son importantes, pero ¿qué te parece en tus años de investigación y de experiencia, y también de haber vivido en momentos y en distintos países? ¿Qué te parece más, qué luchas te parecen más paradigmáticas o características del siglo XX y de lo que va del siglo XXI? Si es que hay algo de relevancia, algo de diferencia, sea por los actores y las causas que impulsan, por lo que luchan, o por las características de estas luchas. No sé si se te ocurre. Es muy difícil decir, porque uno puede decir así, luchas paradigmáticas, lo que te viene a la cabeza, segunda mitad del siglo XX, digamos, no antes, porque el movimiento de Estados Unidos, Martin Luther King y haber logrado, ese es un momento clave para la historia universal. Me parece que se cortó un poquito. Estás hablando del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos es uno de los íconos o de los emblemas de derechos conseguidos a partir de luchas. Sudáfrica y el apartheid. O sea, la lucha de los sudafricanos y las sudafricanas para quebrar un sistema opresor, que era opresor en lo político y opresor en lo social, discriminatorio, racista y todo lo que quieran. Son luchas así. Pero después una puede decir, bueno, hay
Si uno mira el lugar de los y las jóvenes, este es tu tema, pero seguro que van a volver a esto. Pero uno puede decir, bueno, hay un mayo francés del 68 que fue un movimiento estudiantil, obrero, pero más que nada estudiantil. Pero acá hubo una reforma universitaria en 1918, o sea, Claro. 50 años antes. Entonces uno puede ver trayectorias más que acontecimientos. Trayectorias en las cuales cierto grupo social empieza, se va desarrollando, tiene periodos de latencia en que parece que no pasa nada y después vuelve a surgir. Y yo creo que el movimiento estudiantil es uno que vale la pena de ser investigado de esta manera, en una perspectiva histórica. Lo mismo con el movimiento de mujeres. El de los pueblos originarios es un poco distinto, porque el de los pueblos originarios hubo un momento en que la idea era diluir la comunidad, que se conviertan, que se vayan integrando o asimilando o que se pierda esa identidad. Y gran parte, por ejemplo, en la Argentina, gran parte de la construcción de la nación y de la idea de nación se hizo sobre la base de algo que se llamó campaña del desierto, o sea, de que lo indígena y lo originario se iba perdiendo. Y esto pasó no solo en Argentina, sino en muchos otros lugares. Y lo que ha ocurrido hacia finales, digamos, segunda mitad del siglo XX, pero más tirando hacia poquito hacia los finales, la década 70, 80, más que 60 o 50, es el resurgimiento de la identidad originaria, no solo aquí, en muchos otros lugares. Y ahí inclusive un movimiento de reconocimiento de lo que podríamos llamar multiculturalidad. O sea, que en cualquier país o en cualquier nación hay grupos diferentes que comparten, pero que no se quiere diluir esa diferencia. No es que se va a diluir en una igualdad. Por eso yo cuando hablamos antes y yo no usé la palabra igualdad, dije como con cierto cuidado, porque igualdad, ¿hasta dónde? La igualdad diluye las diferencias. Y lo que está ocurriendo, y especialmente en este siglo XXI, es que, digamos, si uno hace una historia así muy bien, decís, primero hay un momento de igualación, en el sentido de que todos somos iguales frente a la ley, aunque somos totalmente desiguales en nuestras capacidades y en nuestras oportunidades. Después viene un periodo de segunda mitad del siglo XX de reconocimiento de las identidades múltiples y de las diferencias, y que se perdió ahí el sentido o la lucha por la igualdad económica, por los derechos en el sentido de tener acceso a los bienes deseados. Y el siglo XXI es una combinación de ambos. Lo que tenemos ahora es, por un lado, sí, queremos que un pueblo originario, queremos que se nos reconozca como pueblo originario, pero que no nos dejen en la marginalidad. Claro. Es reconocimiento de identidades distintas, pero también redistribución de los bienes sociales y de los bienes de poder, como para que tengamos un nivel de igualdad Claro. que no diluya las diferencias. Claro. O sea, conceptualmente sería no usar la palabra diferencia como desigualdad. Claro. Queremos, no la idea de desigualdad y diferencia juntas es esta que les digo. Sí, yo te reconozco, querés decir Black is beautiful, o querés salir con la bandera de un pueblo originario, anda, pero hacé la tuya. No, yo quiero esto, pero quiero también ser parte
de la distribución de los bienes sociales y políticos que tenemos en este país, ¿no? Y creo que ese es el momento, en eso estamos, no como coyuntura de 2020, es este periodo en el cual las luchas están hechas sobre la base de este doble criterio. Que eso también explicaría en parte, si uno piensa en el feminismo, vos sos más especialista, Yevi, corregime, cómo en el siglo XX uno podría pensar que las mujeres salían a la calle por determinados derechos y ahora se ponen en el tapete cuestiones, además de esto que vos decías, ¿no? Bueno, de aborto, del derecho a no ser violentadas, sino también y esto, bueno, no sé si es tan novedoso, pero está mucho también en la voz de las jóvenes, la cuestión del cuidado, de la redistribución del reconocimiento de las tareas de cuidado, de la igualdad salarial, ¿no? Que son... Bueno, aquí hay, o sea, en el feminismo podemos pensar en etapas, ¿no? O sea, una es cuando se pide igual trabajo, igual salario, o sea, una igualación, una igualdad de derechos, tomando como parámetro el parámetro existente que es el masculino. Claro. Entonces, nosotras, mujeres, tenemos que tratar de llegar al lugar donde están los hombres. En lo que estamos ahora es otra cosa. Es que tenemos que repensar el sistema de relaciones sociales, no mantener lo que está ahí y tratar de llegar. Claro. O sea, lo que queremos es transformar. El cuidado es muy interesante porque ahí es donde, en el cuidado es donde tenemos en lo más cotidiano de la vida el pedido de transformación. O sea, no queremos por un lado sí, queremos que se reconozca que la mujer tiene una doble tarea, que se le reconozca, pero por otro lado queremos que no sea una doble tarea solo de las mujeres. Claro. Queremos que se reformule la manera como las tareas de cuidado se llevan adelante. Y aquí hay un paso más. Una es cómo se reformulan las tareas de cuidado dentro del hogar, como una cuestión de una práctica familiar individual. Y otro punto es en qué medida el cuidado es una responsabilidad social. Claro. Entonces, gran parte, en este momento, gran parte de las luchas es para que el Estado asuma la responsabilidad de redistribuir las tareas de cuidado. Entonces, hay dos países en América Latina, Uruguay y Costa Rica, que tienen un Servicio Nacional de Cuidados. Así se llama en Uruguay. Entonces, ¿Sabes un poquito en qué consisten? Lo de Uruguay es en este momento lo que consiste o lo que va, cada vez lo van ampliando. Pero la idea es que si vos tenés que hacerte cargo de tu mamá porque está enferma y viejita, no es tu responsabilidad. O sea, tiene que haber un servicio de atención a la ancianidad que no dependa de la buena voluntad familiar. Entonces, empieza por estas situaciones extremas, personas con discapacidad, ancianidad, enfermedades, niños y niñas, entonces que tiene que haber guarderías, que tiene que haber jardines de infantes, que tiene que haber una provisión social y comunitaria de servicios de cuidado, que no tiene que estar todo a cargo de la familia, porque después viene la familia que hace el papá, que hace la mamá, que hace la abuela, que hace no sé qué. No, más allá de lo que se hace dentro de la familia, hay una responsabilidad social. Yo recuerdo, esto es una anécdota totalmente personal, yo pasé un año en Inglaterra, en Oxford, peor año de la dictadura, el año 77. Y me llamaba, era en la época en que el estado de bienestar inglés estaba todavía vigente, pre-Margaret Thatcher,
el viraje hacia más bien socialdemócrata y no neoliberal. Y sí. Y yo recuerdo que me llamó poderosamente la atención que cuando tenía unos vecinos ahí al lado de mi casa, que eran gente viejita, y cuando tenían que ir al médico al hospital, venía una camioneta y los buscaba y los llevaba al médico y los traía de vuelta. Y no era la hija que perdía su día de trabajo para Claro. acompañar a la mamá al médico. Era una responsabilidad social que se hacía cargo del traslado de la gente al hospital o al médico. Nosotros, en aquel momento para mí fue un descubrimiento. Recuerdo que vos contabas de cuando vivías en Inglaterra, a ver si mal no recuerdo, de que también te dejaban la leche Te dejaban la leche en la puerta para los chicos. para los chicos, te dejaban botellitas de leche todos los días en la puerta de la casa. Y O esto sea, sí, no pregunto. que es fundamental de nuevo, ¿no? Para retomar, no porque nos estemos yendo, sino para enfatizar cómo la dimensión de la ciudadanía y de la responsabilidad social tiene que ver con estas cosas que no son la vida privada, que hace a los derechos de producción y de reproducción de la vida misma. Y esto es como muy importante porque uno a veces dice, bueno, por qué otras cosas hay que, digamos, luchar, demandar, porque bueno, esto es otro tema, pero hay muchas maneras de luchar y de ampliar y de demandar, ¿no? Uno tiene la imagen clásica de los movimientos sociales, y está bien, pero hay muchas otras formas, y con las redes sociales y con el mundo que vivimos cada vez son más diversas. Esto de vos decías, el cuidado, cuando uno piensa en cuidado, siempre piensa en el cuidado de niños y de niños pequeños y no de ancianos, que también es esto, y de estos temas que también son tabúes porque son pensados de manera tabú, como muy confinados a la vida privada, como el cuidado de los discapacitados y el futuro del cuidado de las personas que hoy, digamos, que hoy tienen alguna limitación o alguna discapacidad, ¿no? Que es algo que también es una dimensión de la ciudadanía, en que uno a veces ve las asociaciones de padres como se sienten solos o tienen estas preocupaciones por el futuro y cuesta mucho todavía o están en ese camino de colectivizar y de ampliar sus demandas, ¿no? Vivimos ahí ya es una cuestión de época, un embate muy fuerte de un fuertísimo individualismo. Claro. Y por eso digo que la pandemia nos pone en cuestión ese individualismo, del mismo modo que los derechos de incidencia colectiva. El cambio climático es algo que va más allá de lo que una haga o deje de hacer. Es una responsabilidad colectiva. Claro, y esa es una de las luchas. Hay ciertos temas que nos ponen, que nos provocan como un terremoto en nuestra manera de pensar, porque no hay nada que podemos hacer desde una perspectiva del individuo o la familia, en todo caso, demandando al Estado. No es cuestión de familia, de individuo y Estado. Tenés aquí es otra configuración, otra constitución del problema. Entonces, hay ciertos temas que que no pueden ser vistos en una perspectiva clásica de un listado de derechos ciudadanos individuales. El derecho a la paz. Es un derecho que tenemos que pelear, que tenemos que conquistar, pero no es un derecho individual. Claro. Entonces, estamos en una situación en la cual yo creo que es una oportunidad, o es donde este planteo de los derechos como luchas todavía estaba muy pensado en una cuestión de grupos y colectividades, si bien sacándolo del individuo, pero ahora viene una cosa mucho más global para plantearse. Claro.
y esta pandemia es global, entonces ahí es donde creo que es un momento para mucho Para repensar. pensar y también vemos por dónde viene Por dónde, el futuro de esto, ¿no? El futuro exactamente, de la ciudadanía, de cómo se va a ir ampliando, de cómo, bueno, sí, de cómo uno puede, si bien no se puede adivinar, de cómo uno puede prever que se va a ir ampliando. Y para cerrar, porque ya el tiempo fue bastante, que igual no, podríamos seguir mucho, estamos abiertos a que eventualmente, si después se quiere profundizar algún tema, vemos cómo seguimos. Hay dos cosas que yo quería que toquemos. Una, una es como, podría parecer, podría tener una respuesta muy sencilla, pero que a veces uno se confunde porque son cosas que se suelen hablar juntas, pero cuyo nexo no siempre es tan evidente. O sea, lo es en los hechos, pero a veces uno, bueno, la teoría cuando lee, que es la relación entre derechos humanos y ciudadanía, ¿no? Porque están relacionados, pero ¿cómo? No es exactamente lo mismo, pero sí, pero ¿cómo es la relación? Y cerrar que nos, más allá de lo que está escrito en se perdió los tu voz, se perdió tu voz, Marina. una tenía que ver con, ¿escuchás? A ver, ¿Me escuchás ahí? te escucho, pero estás medio pixelada. A ver, ahí. Ahí está mejor. Una tiene que ver con lo que te decía, derechos humanos y ciudadanía, y la otra es, más allá de lo que dicen las normativas escolares o los currículum, ¿por qué es central repensar y retrabajar estas ideas, estas nociones y estas prácticas en la escuela? Bueno, la primera es, para ponerlo de manera muy sencilla, cuando se habla de derechos humanos como universales, innatos, irrenunciables, inalienables, es la condición humana. Independientemente de dónde estás, dónde no estás, dónde naciste, dónde no naciste. ¿Sos ciudadano o ciudadana de Zambia o de Suecia? Pero tendrías que ser portador o portadora de los mismos derechos humanos universales. Ahí no cuenta la nacionalidad, no cuenta... Nada. Sabemos que las desigualdades son enormes y que hoy en día, como yo dije, Suecia y Zambia, mantengamos estos dos países, tus oportunidades en la vida son diametralmente opuestas si naces el mismo día en Zambia o en Suecia. O sea, las desigualdades entre países son tan grandes en el mundo que tus oportunidades van a ser absolutamente diferentes. La probabilidad de que te mueras como bebé, las probabilidades de que llegues a una infancia saludable, las probabilidades de que estés bien nutrido o nutrido. Para empezar con estas cosas mínimas y básicas de un derecho a la vida material, a la vida física, a una vida sana. Son absolutamente diferentes. La noción de derechos humanos intenta poner una especie de umbral de humanidad. No importa dónde naces, vos tenés que tener la posibilidad de. Siempre es una ambición, es un deseo, no es que se cumpla, pero vamos en esa dirección de deseo. Cuando hablamos de ciudadanía es más restringido, porque ahí sí entra la comunidad política, no uno podría decir, hay una ciudadanía del mundo, sí, para ciertos temas. Yo alguna vez escribí un texto sobre una ciudadanía ambiental universal, porque todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y hablé de cambio climático, no termina en la frontera de la cordillera de los Andes. Entonces hay ciertos temas donde estamos hablando ya de una ciudadanía global, pero hace a derechos más específicos que tienen que ver, pero que en principio, y por eso digo aquí también va a tener que haber un repensar conceptual, porque la noción de ciudadanía normalmente la anclamos en
comunidades políticas, que serían hoy en día, en la terminología contemporánea, países. Claro. Pero bueno, esa es una... no sé si esto responde a tu primera pregunta, más o menos es eso. Y también rescatar, porque estos son ideas muy importantes del sentido común que a veces circulan entre nuestros estudiantes, esta idea de que los derechos humanos es un umbral de humanidad que tiene que ver con los derechos sociales y también con las cuestiones, digamos, bueno, cuando se habla mucho de inseguridad, ¿no? De comprender esto de por qué el derecho al juicio justo, y la idea de que la violación a los derechos humanos no es lo mismo, esto es interesante para que uno está vinculado mucho con una cuestión puramente no, pero muy jurídica, que es esta idea de la violación a los derechos humanos versus la comisión de un delito, ¿no? Como pero depende de cómo uno lo conciba, porque si uno mira y lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también ahí hay derechos económicos y sociales como claro, derechos humanos. No es solo los derechos cívicos y políticos. Entonces, creo que ahí, digamos, hay distintas... Lo que pasa es que aquí ya es una cuestión bien argentina. En la Argentina la noción de derechos humanos se vinculó culturalmente con una noción de violaciones a los derechos civiles en dictadura. A la vida, sobre todo, y a la libertad. Entonces tiene que ver con la tortura, pero el derecho a no tener hambre es un derecho humano universal. Claro. En la declaración está. Claro, claro. Entonces hay una noción cultural de derechos humanos, se llama movimiento de derechos humanos, al movimiento que reivindica las cuestiones, muchas de ellas de carácter jurídico, en el sentido de hacer juicios y todo lo demás, con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero violaciones a estos derechos humanos, no al derecho, no a otros, a los que hacen a la integridad física, que es sin integridad física no podemos seguir reclamando otras cosas. Pero la noción de derechos humanos es mucho más amplia que estos dos derechos básicos. Los derechos vinculados con la dictadura. De modo tal que movimientos como, por ejemplo, Argentina contra el hambre, sin duda son... claro, son movimientos por derechos humanos, o contra los femicidios, o sea, pero también una se empieza a preguntar si los movimientos sin tierras que reclaman el derecho a tener movimientos de derechos humanos pueden ser leídos en la clave de movimientos de derechos humanos. La otra cuestión de por qué en las escuelas, y porque estamos formando gente, porque estamos tratando de sensibilizar a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a quienes ustedes quieran, a cuestiones con las cuales van a tener que convivir toda la vida. Entonces, los saberes son saberes instrumentales que le puedan servir y son saberes también formativos de qué tipo de ciudadano y ciudadana queremos. O sea, qué tipo de adulto y adulta queremos formar, porque la escuela es muy formativa en ese sentido. Entonces, si alguien es formado con una idea clara de que cuando alguien protesta, no toda protesta, me hincha porque no me deja cruzar la calle cuando yo quiero cruzar la calle porque me la ocupan. O sea, sino que son protestas, muchas veces las protestas colectivas tienen mucho que ver con la ampliación de derechos. Si de lo que estamos hablando es de la pertenencia a una comunidad y no sálvese quien pueda. Entonces son valores con los cuales una como educador o educadora trabaja de manera explícita o implícita. Si los chicos están en una situación en la cual aquel que dice que hace trabajo voluntario
le dice, ay, qué tonto, qué boludo, o lo que fuera, mejor venite a jugar al fútbol con nosotras. Y uno no trata de inculcar una noción de que ahí hay una responsabilidad social que no es, que es una responsabilidad hacia los otros y las otras, que va más allá del individualismo. Bueno, todo eso se puede hablar con estos temas. Y yo creo que ahí es donde hay una educación formativa importante, y por eso yo creo que este tipo de cosas, los y las docentes, eh, cuanto más puedan trabajar con estos instrumentos, mejor. Y además se me ocurre porque, no solo porque los chicos y los jóvenes son y van a seguir siendo ciudadanos y se van a tener que enfrentar ellos a posiblemente a luchar para ampliar sus derechos, sino también porque uno podría pensar, esta es mi visión, que tiene que ver con el saber y con la curiosidad y con cierta actitud de pensamiento, de habilidades de pensamiento. Cuando uno, voy a poner un ejemplo personal porque, bueno, a todos nos pasa. Cuando uno ve en mi caso, por ejemplo, que es una demanda de un movimiento que me cuesta mucho, que son los activismos veganos, ¿no? Que uno ve que protestan, que go vegan, no comas carne, y uno, bueno, y uno ahí tiene dos actitudes, ¿no? Justamente cuando se enfrenta con la diferencia, con lo que no estás de acuerdo, con lo que o por ahí no es que no estás de acuerdo, porque uno sabe que en muchas cosas tiene razón, pero te interpela, te choca, te resulta difícil, porque sos de otra generación, yo también soy de otra generación, por más que haya muchos veganos más grandes de mi edad, aunque uno ve cada vez más chicos, ¿no? Que eso es también una tendencia. Y uno ahí es muy difícil, porque es difícil confrontarse a la diferencia y comprender, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Me interpela, me incomoda, puedo entender qué es lo que ese otro está diciendo, qué es lo que ese otro está pidiendo, qué lógica, si tiene alguna razón, ¿no? Antes de enojarse, de impugnar, de no pensar, ¿no? Entonces eso me parece que es Yo también... creo que ahí traes un ejemplo que en todo caso me gustaría hacer una distinción. Una es la posibilidad que tiene cada uno de cada una y cada grupo de elegir su modo de vida. A mí me puede gustar más el color verde que el color morado, y entonces nadie me va a prohibir usar el color verde, digamos. Entonces esas son libertades y posibilidades de convivir en la diferencia. Eh, sí, veganos, este, vegetarianos o lácteos, carnívoros número 1, número 2, número 3, que solo comen pescado, que comen esto, bla, bla. Una cosa es reconocer la diferencia, la opción que cada uno hace y el derecho de todos y de todas a elegir la manera de comer siempre y cuando no te hagas daño. Claro, Entonces, si vos vas a tener un chico que va a ser vegano, porque vos como mamá y papá sos veganos, alguien tiene que decir, cuidado, este chico necesita extra vitaminas, necesita esto, esto, esto y esto, cómo mantener una nutrición razonable. Ese es un mundo. La otra es que te quieran imponer, claro, y que digan, tenemos que, o podés hacer campaña, hacé la campaña. Vos decís, vamos a arruinar el planeta comiendo tanta carne porque lo que más contamina en el mundo es la caca de las vacas. Tenemos claro, que abolir las vacas del universo. Y qué sé yo, bueno, haces campaña. claro, Es diferente cuando lo vas a imponer. claro. ¿Entendés? Entonces yo creo que ahí son como estadios o como categorías diferentes de relación entre grupos humanos. Y me parece que cuando hablamos de ciudadanía y hablamos de derechos y hablamos de responsabilidades, estamos hablando de un nivel más básico que el de opción de estilo de vida. Claro. No, porque Esa es la posibilidad de optar.
claro, O sea, Hannah Arendt decía, y por ahí esto, bueno, que el derecho, cuando hacemos, no vamos a hacer una lista de derechos, porque el derecho básico humano es el derecho a tener derechos. claro. Y yo creo que ese es el punto. Lo humano es la posibilidad y el derecho de los seres humanos de tener derechos y que no nos lo quiten, que no nos esclavicen. Entonces, eso es el punto básico de todo esto, creo yo. Bueno, perfecto. Yo creo que está bueno finalizar con esta idea. Eh, y bueno, te agradezco Bueno, y espero que el curso ande muy bien y que, bueno, y que sigan adelante con estas cosas. sí. Que los Bueno, motive y las motive a trabajar con estos materiales. bueno, la segunda clase tiene que ver con el uso de la fotografía para trabajar estos temas en el aula, así que va a estar buenísimo. Y bueno, Yevi, te agradezco y bueno, nos reencontramos en el foro de intercambio que después anunciamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, chao. Chao, chao y gracias a todos.